Hola a todos, el día de hoy vamos a ver lo que son los circuitos digitales o circuitos lógicos. Como ustedes saben, se maneja la información en forma binaria para los circuitos lógicos y esa información binaria maneja unos valores que es el uno y el 0. Esos valores nosotros también los conocemos como niveles lógicos que representan, por ejemplo, el uno es un nivel alto de voltaje y un 0 nivel bajo. Prácticamente el cero se entiende como off, como apagado, como nivel bajo. El uno se entiende como alto, como on, como un circuito, como un elemento de start. Y prácticamente nosotros manejamos en base a todo ello, construimos circuitos digitales o elementos básicos a través de las compuertas lógicas. Las compuertas básicas lógicas son la compuerta AND, en este caso para los integrados manejamos 74LS08, esta es la compuerta AND y este es su símbolo. Y también manejamos lo que es otra compuerta que es la compuerta OR. La compuerta OR, este es su símbolo y es conocido como por ejemplo el circuito 74LS32 y otro circuito es la 74LS04 que es la compuerta NOT. Esos son los tres circuitos lógicos básicos, tres compuertas básicas, y vamos a ver cada una de ellas. Primero vamos a empezar con la compuerta AND, la 74LS08. Bueno, ¿cómo es su funcionamiento? Supongamos que tenemos dos interruptores A y B y tenemos una fuente. Esos interruptores están en serie para alimentar o controlar un LED o una luz. Entonces, tenemos dos entradas, la A, el interruptor A y el interruptor B, y su fuente. Independientemente de qué valor tenga la fuente, aquí lo importante es ver la lógica. Esto tiene una tabla de verdad. La lógica nos dice que si yo en 0, en A, porque está abierto, por eso quiere decir que está off, está en 0, B está en 0 también porque es off. Entonces A y B, si en A y en B están en 0, su salida, que es la luz, va a ser 0, ¿sí? También se le conoce esta compuerta como multiplicativa, porque si yo multiplico 0 por 0, me da 0. ¿Listo? Esa es la primera parte de mi tabla de verdad. Para la segunda parte, en A yo tengo un off, ¿sí? Es decir, un valor de 0. En B tengo un valor de 1, es decir, un on. Entonces aquí está cerrado, B, porque es un 1. Aquí debería estar cerrado. Entonces si yo tengo entrada 0, que es esta, y en B un 1, su salida va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque independientemente de que esté cerrado B o de que esté en 1, como aquí en A está abierto, no, el circuito está abierto, ¿sí? Es decir, no prende la luz, por eso es 0. Y si multiplico 0 por 1, es igual a 0. De la misma forma, si en A ahora lo pongo en 1, ¿sí? En estar, si está cerrado, y en B en 0, como lo dice la tabla de verdad, quiere decir que no va a prender la luz, o sea, es decir, su salida va a ser 0. ¿Por qué razón? Porque aquí está abierto. Aquí, independientemente de que esté cerrado, los electrones no pueden fluir y cerrar el circuito porque en B está abierto, es decir, tiene un valor de 0, un off. Entonces, 1 por 0, 0. Y ese 0 representa que la luz no prende. La única forma en que la luz pueda tener un on, un 1 de elemento de salida, ¿sí? Es que tanto en A tenga un 1, es decir, está en estar, y B tenga un 1 también, que estén cerrados estos dos interruptores, y así va a cerrar el circuito, va a permitir el flujo de electrones y va a prender la luz, es decir, va a tener un 1 como salida, y 1 por 1 nos da 1. Entonces, esta tabla de verdad que es la compuerta lógica AND, y nos dice que la única forma en que pueda activarse este LED o pueda estar en 1 es que tanto en A como en B estén con un 1, ¿sí? O en estar, y de esa forma yo voy a tener un 1 como salida, y esa es la lógica. Entonces, esos unos o esos ceros, ¿dónde se meten? Bueno, esta es la compuerta, y aquí es donde se le alimenta con un voltaje positivo, 1 y 1 me va a dar una salida en 1, ¿sí? Entonces si meto un 0 y un 1 me va a dar un 0, si meto un 1 y un 0 me va a dar un 0. ¿Por qué? Porque esta es la condición, la tabla de verdad que nos dice que ambos deben de tener un 1, 1 y 1 para que yo tenga una salida como un 1. Esa es la compuerta AND. Vamos a ver.
aquí yo tengo, por ejemplo, mi circuito integrado, que es la 74HC08 del Tinkercad. Lo encontré en todos los componentes y busqué únicamente esta compuerta. La terminación 08 es compuerta AND. Y obviamente les voy a poner unos switch, los voy a alimentar a positivo, dos switch, lo voy a alimentar a positivo para que ustedes puedan ver de que de esa forma yo estoy alimentando. Obviamente si es positivo lo voy a poner de color rojo, si es positivo lo voy a poner color rojo, y de esa forma yo identifico que voy a meterle, inyectarle a esta compuerta unos valores. ¿Listo? Obviamente tengo que alimentar, en estas compuertas tiene ciertas características, vamos a verla. Bueno, esta es la característica de la compuerta, visualizándolo donde tiene esta abertura, la compuerta, tiene estos pines del 1 al 14, donde el 1 y el 2, el 1 es la entrada de A, el 2 es la entrada de B y 3 es una salida. Y este es el símbolo de la compuerta AND. ¿Listo? De la misma forma, aquí tenemos otra compuerta. 4 es A, 5 es B y su salida es 6, como se puede visualizar. Y 7 va a ir conectado siempre, sí o sí, a la Tierra. El VCC o el voltaje va a ir alimentado en el 14, es decir, aquí va a ir conectado al positivo y aquí va a ir conectado al negativo. Si no está conectado al positivo y al negativo, no va a poder operar bien su compuerta. Entonces, lo primero que hay que hacer es alimentar en 14 con positivo y 7 con negativo. Y por ejemplo, aquí son 4 compuertas en total. Ustedes pueden visualizar, el 2 es la A, la entrada A, el 3 es la entrada B y la salida es el 11. En esta compuerta, el 9 es la entrada A, el 10 la entrada B y la salida es 8. Entonces, nosotros podemos conectar cualquiera de las compuertas, ¿sí? Dependiendo la necesidad de nuestra lógica para controlar nuestro sistema. Entonces, vamos a verlo físicamente. Aquí ya, por ejemplo, tenemos nuestro integrado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, esta es la Tierra, de hecho te lo dice. Aquí vamos a conectarlo al negativo. Lo voy a poner color negro, negativo. Y el 14 es el positivo. Entonces lo conecto al positivo y es color rojo, ¿sí? Entonces, obviamente lo que vamos a hacer es mover estas compuertas, estos interruptores, estos switch, para mandarles unos y ceros de acuerdo a la tabla de verdad. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que en esta salida que tenemos aquí, nosotros, esta es la salida, esta es la entrada A, te lo dice, esta es la entrada B, 1B, y esta es la salida 1 de esta compuerta. Aquí hay una compuerta AND con dos entradas. La otra compuerta aquí está, por eso dice la entrada 2A, la entrada 2B y la salida que es 2, ¿sale? Entonces, y esta va a la Tierra, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, la entrada A sería de aquí, de este switch, a este punto. Esa sería la entrada A. La entrada B lo manejaríamos aquí cuando mandemos el pulso. Estas resistencias las pongo aquí con referencia para proteger los pulsos que yo mande de aquí. Obviamente tienen que ir protegido esto y de aquí a la resistencia. Y la salida, que es 1, esta es la salida 1. Obviamente esta salida lo voy a conectar aquí en C, que va a ir hacia la resistencia, que va a controlar el LED, ¿sí? Entonces esto lo vamos a mandar al negativo para cerrar el circuito. Lo vamos a poner color negro. Entonces ahí ya vamos a tener las dos entradas. Esto lo voy a cambiar de color para que ustedes lo puedan visualizar, las entradas. Lo vamos a manejar de color verde y el otro lo vamos a manejar de otro color, que es la entrada B. Lo vamos a controlar de otro color, que va a ser rosado. De esa forma ya vamos a tener las dos entradas y listo. Ya alimentamos, ya podemos alimentar. Y ahí tenemos a 5 volts. Y obviamente si en la entrada A, de hecho, ahí ya estaba prendido. Si por ejemplo en la entrada A yo tengo un 0 y en la entrada B yo tengo un 1, pues mi salida me va a dar un 0. Está apagado este LED, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ambos, como es una compuerta, ambos deben de tener un 1 y un 1 para que me dé una salida un 1. Esa es la condición porque es multiplicativo. Entonces, si aquí yo le pongo un 1 y un 1, su salida que es esta, que va a ser un 1. Para que lo puedan visualizar lo voy a detener, lo voy a poner de otro color, voy a poner color verde para que se vea mejor. Entonces ahí está, entonces ahí cuando yo simulo, ya está en verde porque tengo un 1 en la entrada A, ¿sí? Y un 1 en la entrada
B, ¿sale? Y su salida es C. Si aquí, por ejemplo, en la entrada A le pongo un 1 y en la B le pongo un 0, no pasa nada. Si lo pongo al revés, es decir, aquí pongo un 0 en A y en B le pongo un 1, tampoco prende, ¿sí? Porque la condición es que 1 y 1 me va a dar un 1. Esta es la compuerta multiplicativa, la AND, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo comprobar mi compuerta, ¿sale? Con cualquiera de los que tenga un 0 en la entrada no me va a dar nada. Si en ambos, en A y en B está en 0, pues me va a dar 0 aquí, ¿no? Entonces, aquí yo puedo poner una compuerta OR que tiene la misma forma. Lo vamos a hacer. Deme un minuto. De la misma forma que vimos una compuerta AND, vamos a ver que la compuerta OR tiene una tabla de verdad. Nada más que la compuerta AND estaba en serie y esta está en paralelo. Tiene dos entradas A y B y está conectado a un LED, una luz. Obviamente, como está en paralelo, si nosotros tuviéramos aquí un 1 y aquí un 0, o ambos en 0, pues como tienen 0 y en 0, pues no prende el LED. Pero en A, cuando nosotros tenemos un 0 y en B un 1, como lo dice la tabla de verdad, como aquí está un 1 y el circuito está cerrado, fluye corriente, por lo tanto su salida es un 1. Y ahora recíprocamente, bueno, ahora al revés, si en A tiene un 1, como lo tenemos en la tabla de verdad, y aquí un 0, independientemente de que aquí está abierto, como aquí hay un 1 y está cerrado el circuito, pues su salida es un 1. Y si en A y en B tuviéramos un 1, pues la salida va a ser un 1 finalmente, ¿no? Entonces esta es una compuerta, un circuito de una compuerta lógica llama OR, aquí está equivocado, aquí es OR, y es la 74LC32, la compuerta OR, esta es una OR y su símbolo es este, ¿sí? Es de la misma forma su compuerta, el 14 va al positivo y el 7 al negativo, pero la diferencia es el símbolo. Este circulito, el otro es plano y este pequeña curva representa este símbolo una compuerta OR. Igual, esta es la entrada A, la B y su salida, ¿no? C. Entonces vamos a verlo. Simplemente en el Tinkercad vamos a cambiar. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos ya nuestro switch. Lo único que hice es cambiar la 7408 y le puse la 32, que es la compuerta OR. Si ustedes observan, con un 1 que yo mande en una de las entradas, tanto en A, esta es la entrada A, o en B, aquí su salida me debe dar un 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí mando un 1, obviamente, pues ahí como está en paralelo me da una salida 1 en compuerta OR. Si yo cierro esto, ahora si yo mando un 1 en B, me va a dar también un 1, ¿sale? Y si yo mando un 1 en ambos, también me da un 1, como lo menciona la compuerta OR, que es esta. Con que yo mande un 1 aquí o un 1 en B, su salida siempre es un 1. En cualquiera de los pines, en A o en B, con que mande un 1, su salida es 1. Para la única forma en que no me debe dar un 1, tiene que estar en A y en B 0, y de esa forma no me va a dar. Entonces, es la forma en que nosotros vemos una compuerta OR. Aquí es OR, es la 74LS32, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos visualizar, ¿no? En 0, ambos entradas en 0, con un 1 que yo mande en cualquiera de las dos entradas me va a dar un 1, ¿no? Entonces vamos a ver a la 74LS04, la compuerta NOT. Ahora tenemos la compuerta NOT, que es la 74LS04, al final 04. Esta compuerta, a diferencia de que las compuertas AND y OR que tenían dos entradas A y B, esta nada más tiene una entrada. Se le llama compuerta inversora porque invierte. Si la entrada es un 1, su salida en 2 va a ser un 0. Si la entrada en 1 es un 0, su salida va a ser 1. Invierte. Esta diferencia de las compuertas AND y OR, esta tiene 6 posibilidades, 6 entradas y salidas. Esta es la compuerta NOT, este es su símbolo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual, el 14 debe ir a positivo y el 7 al negativo. Bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos la compuerta NOT, la 04, y esta es la OR. Hace rato nosotros visualizábamos cuando entraba un 1, esta es la OR, quedó igual, pero ahora vamos a hacer un arreglo. Ahora la entrada de aquí de la salida de esta va a ser un positivo, la entrada A de la NOT, y la salida la vamos a manejar como la compuerta que va a ir al contrario. Bueno, vamos a ver. Esta es la salida de la orba aquí, la entrada va a este LED, que nosotros lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí marcado. Tengo un minuto. Cerramos. Esto va a ir a esta entrada de este LED. Entonces ya ahí tenemos alimentado positivo, negativo. Y bueno, hacemos la prueba, ¿no? Entonces solamente falta cerrar.
Y bueno, como podemos ver en la OR es un 1 como salida, pero si yo lo pongo en 0, aquí es un 1 en NOT, lo invierte. Si lo pongo en un 1, se invierte.